La concubina del levita, cuando el pueblo de Dios se convirtió en monstruos. Habéis leído sobre Sodoma y Gomorra, las ciudades tan malvadas que Dios hizo llover fuego del cielo. Pero hay una historia que hace que esa parezca inofensiva, y ocurrió entre el propio pueblo de Dios. En Jueces, del capítulo 19 al 21, un levita sin nombre viaja con su concubina. Ella ha huido a la casa de su padre. Él la recupera. Se dirigen a casa. Cae la noche. Necesitan refugio. Se detienen en Gabaa, una ciudad de Benjamín, territorio israelita, el pueblo elegido de Dios. Un anciano bondadoso los acoge. Entonces, los hombres de la ciudad rodean la casa, golpean la puerta, exigen que les entreguen al levita para poder violarlo. ¿Te suena familiar? Es la historia de Sodoma, excepto que estos no son paganos, son israelitas. El anfitrión ofrece a su hija virgen y a la concubina en su lugar. El levita arroja a su concubina fuera, a la multitud, la violan y abusan de ella durante toda la noche. Al amanecer ella regresa arrastrándose, se derrumba en el umbral de la puerta, con las manos extendidas hacia el umbral. El levita abre la puerta por la mañana. «Levántate», le dice. «Vamos». Ella no responde. Está muerta. Él coloca su cuerpo sobre su burro. La lleva a casa. Luego corta su cadáver en 12 pedazos y los envía por todo Israel. La nación está horrorizada. Exigen justicia. Estalla la guerra civil. Casi exterminan a toda la tribu de Benjamín. Entonces Israel comete otra atrocidad. Masacran al pueblo de Jabesh Gilead para proporcionar esposas a los benjamitas supervivientes. Cuando eso no es suficiente, les permiten secuestrar mujeres de Silo. Esto es lo que ocurre cuando las comunidades religiosas protegen a los abusadores. Cuando mantener la unidad importa más que la justicia para las víctimas. Cuando nuestra gente hace el mal y miramos hacia otro lado. Jesús dijo que quien dañe a los vulnerables merece que le pongan una piedra de molino al cuello y lo ahoguen en el mar. Eso está en Mateo 18, versículo 6. Pablo ordenó a la iglesia de Corinto que expulsara a los malvados de entre ellos en 1 Corintios 5, versículo 13. El libro de los Jueces termina con esta frase: en aquellos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía. Eso está en Jueces 21, versículo 25. Esta historia clama por un rey mejor, no uno que sacrifique a los vulnerables para mantener el orden, uno que realmente los proteja. El horror no se oculta en las Escrituras, se expone, se conserva como advertencia. Así es la vida sin la guía de Dios. Pero Jueces no termina la historia, apunta hacia adelante, hacia un rey que no exigiría víctimas, que se convertiría en una. Jesús no arrojó a los vulnerables a la multitud, se convirtió en la víctima de la turba, asumió la violencia que merecíamos, y resucitó para ofrecer un reino donde los últimos son los primeros, los quebrantados son sanados, y todas las mujeres sin nombre finalmente recuperan su nombre. Antes de continuar con el video y mi explicación, me gustaría pedirles ayuda. Intento llegar a los 1500 suscriptores antes de que termine febrero, así que les agradecería mucho que se suscribieran y me apoyaran. La hija de Jefté, la promesa que lo costó todo. ¿Alguna vez han hecho una promesa que no pudieron cumplir? ¿Han dicho algo en un momento de desesperación que darían cualquier cosa por no haber dicho? La promesa de un hombre a Dios le costó la vida a su hija, y la Biblia nunca lo condena explícitamente. Jueces, capítulo 11, versículos 30 a 40, cuenta la historia. Jefté fue rechazado por sus hermanos. Lo llamaban hijo de una prostituta. Lo expulsaron. Aún así, se convirtió en un poderoso guerrero. Cuando Israel se enfrentó a los amonitas, los ancianos le rogaron que los liderara. Él aceptó, pero hizo un voto precipitado. Si entregas a los amonitas en mis manos, lo primero que salga de mi casa a recibirme cuando regrese será del Señor, y lo sacrificaré como ofrenda quemada. Ganó la batalla. Regresó a casa victorioso. Su única hija salió bailando a recibirlo, con una pandereta en la mano, con alegría en su rostro. Él rasgó sus vestiduras con angustia. Ella vio su horror. Le preguntó qué pasaba. Él le contó sobre el voto. Escuchen su respuesta. Padre mío, si le has dado tu palabra al Señor, haz conmigo tal como lo prometiste. Pero ella tenía una petición: 2 meses para llorar su virginidad con sus amigas en las colinas. Ella regresó, y él hizo con ella como había prometido. El texto dice que ella nunca conoció a un hombre, que las hijas de Israel la conmemoraban 4 días al año.
Esto es lo que sucede cuando tratamos a Dios como una máquina expendedora cósmica, hacer tratos en lugar de confiar en la relación. Cuando aparentar, ser fiel, importa más que la fidelidad real. Cuando priorizamos el desempeño religioso por encima de las personas. Jesús advirtió sobre los juramentos y los votos en Mateo 5, versículos 33 al 37. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En Mateo 9, versículo 13, citando a Oseas, dijo que Dios desea misericordia, no sacrificios. Esto es lo que rompe la tragedia. Dios nunca pidió este sacrificio. Jefté tenía opciones bajo la ley levítica en Levítico 27 para redimir su voto con dinero. No las aprovechó. Esta historia expone el peligro de la religión separada del corazón de Dios. Jesús vino a poner fin al sistema de sacrificios, no para exigir más víctimas, para convertirse él mismo en el sacrificio final. Dios no escatimó a su propio Hijo, por lo que nunca exigiría al tuyo. No quiere tu desesperada negociación, tu frenético trato. Quiere tu confianza. Y a diferencia de Jefté, que no pudo deshacer su voto, Jesús deshizo el sistema por completo. No más altares, no más humo, solo la gracia que te encuentra exactamente donde estás. La muerte de Usa, tocar el arca. ¿Qué pasaría si hacer algo bueno te matara al instante? Usa estaba tratando de proteger el arca de Dios. Sus motivos parecían puros. Dios lo mató en el acto. David se enfadó. Luego se aterrorizó. Nosotros también. 2 Samuel 6, versículos 1 al 11, cuenta la historia. David decide llevar el arca a Jerusalén. Buen objetivo, santa intención. Pero en lugar de seguir las instrucciones de Dios en Números 4, los levitas lo llevan en palos, lo colocan en un carro nuevo tirado por bueyes, copiando cómo lo transportaban los filisteos. Los bueyes tropiezan. El arca se inclina. Usa extiende la mano para estabilizarlo. Parece razonable. Incluso protector. La ira de Dios se enciende contra él. Muere instantáneamente junto al arca. David se enoja con Dios. Luego tiene miedo. Deja el arca en la casa de Obed-edom durante 3 meses. Durante ese tiempo, Dios bendice abundantemente a la familia de Obed-edom. Finalmente, David recupera el arca correctamente, transportada por levitas, sacrificios cada 6 pasos. Ahora nos acercamos a Dios de manera informal, como a un amigo, un terapeuta cósmico. Sustituimos la obediencia por buenas intenciones. Pensamos en excusas del tipo, pero yo estaba tratando de ayudar, ignorando instrucciones claras. La iglesia moderna ha perdido el temor santo. Hebreos 10, versículo 31 dice, es terrible caer en manos del Dios vivo. Hechos 5 registra que Ananías y Zafira cayeron muertos por mentir al Espíritu Santo. El Nuevo Testamento no suaviza esto, lo confirma, pero aquí está lo que lo cambia todo. No se trata de un Dios mezquino con problemas de ira. Dios había dado instrucciones claras para proteger a los levitas de la muerte en su presencia. Usa murió porque la santidad y el pecado no pueden coexistir. La paga del pecado es la muerte. Siempre lo ha sido. Jesús se convirtió en nuestro portador del arca. Tomó la muerte que merecíamos por acercarnos a Dios de manera informal. Por pensar que las buenas intenciones prevalecen sobre su santidad. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo cuando Jesús murió. Ahora podemos acercarnos con valentía al trono de Dios, no porque la santidad importe menos, porque Jesús la satisfizo por completo. Él absorbió el fuego para que pudiéramos acercarnos. Dios no cambió. Jesús abrió un camino. Esa es la gracia que se encuentra con la justicia en la cruz. La esposa de Ezequiel muere, el profeta que no podía llorar. Imagina perder a la persona que más amas, y que Dios te dijera que no puedes llorar su pérdida, que no puedes mostrar a nadie el dolor que sientes por dentro. Esto sucedió realmente. Ezequiel 24, versículos 15 al 27, registra las palabras de Dios al profeta. Hijo de hombre, con un solo golpe voy a quitarte el deleite de tus ojos. El deleite de sus ojos, su esposa. El texto muestra afecto en esa frase, ternura. Dios continúa con la insoportable orden. Sin embargo, no debes llorar ni derramar lágrimas. Gime en silencio, no llores por los muertos. Mantén tu turbante atado y tus sandalias en los pies. No te cubras el bigote ni comas la comida habitual de los dolientes.
Esa noche, la esposa de Ezequiel muere. A la mañana siguiente, él hace exactamente lo que se le ha ordenado, sin lágrimas, sin ritual de duelo, nada. La gente se da cuenta inmediatamente. ¿No nos dirás qué tienen que ver estas cosas con nosotros? ¿Por qué actúas así? Él les explica. Cuando Jerusalén caiga y el templo sea destruido, el deleite de sus ojos, ellos también estarán demasiado conmocionados para llorar adecuadamente. Se consumirán en sus pecados. El horror será demasiado grande para un duelo normal. La tragedia personal de Ezequiel se convierte en una profecía viviente. Su dolor privado predica lo que las palabras no pueden. A veces, Dios nos pide que pasemos por cosas insoportables con fines que no podemos entender en ese momento. Nuestro dolor privado se convierte en testimonio público. La soledad de la obediencia cuando nadie entiende por qué no respondes con normalidad. Jesús también recorrió este camino. Filipenses 2:8 dice que se hizo obediente hasta la muerte. En la cruz, gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo 27:46. Jesús experimentó el abandono divino, la muerte relacional definitiva. Pero esto es lo que hace soportable la historia de Ezequiel. Su pérdida no fue en vano. Predicó cuando las palabras fallaban. Y a diferencia de Ezequiel, cuya esposa permaneció muerta, la historia de Jesús no termina en la tumba. La resurrección lo cambia todo. Todas las lágrimas serán enjugadas. El deleite de nuestros ojos será restaurado, no en esta era, pero en la que está por venir. Ezequiel no podía llorar, porque lo peor aún estaba por venir. Nosotros podemos llorar plenamente, sabiendo que lo peor ya ha pasado. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. La matanza de los amalecitas, la orden de genocidio de Dios. Esta es la historia que crea ateos, y que mantiene a los cristianos despiertos por la noche. ¿Cómo adoramos a un Dios que ordenó la muerte de todos los hombres, mujeres, niños y bebés, sin evasivas, sin edulcorarlo? Dejemos que el horror cale. 1 Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 23, recoge la orden de Dios a través del profeta Samuel. El contexto histórico se remonta a Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Los amalecitas atacaron a Israel por la espalda durante el Éxodo. Se cebaron con los débiles, los ancianos y los agotados. Dios declaró la guerra perpetua. Generaciones más tarde, Dios le dice a Saúl, ahora ve, ataca a los amalecitas y destruye totalmente todo lo que les pertenece. No los perdones, mata a hombres y mujeres, niños y bebés, ganado y ovejas, camellos y burros. Saúl ataca, captura vivo al rey Agag, se queda con el mejor ganado, afirma que lo sacrificará a Dios. Samuel lo confronta con estas famosas palabras: ¿acaso el Señor se complace tanto en los holocaustos como en la obediencia al Señor? Obedecer es mejor que sacrificar. Samuel entonces mata a Agag. Dios rechaza a Saúl como rey. Siglos más tarde, un amalecita llamado Amán casi extermina a los judíos en Persia. Se revela el peligro de la obediencia incompleta. Aquí es donde queremos cerrar la Biblia y alejarnos. No podemos conciliar esto con Jesús ama a los niños. La disonancia cognitiva es aplastante. Jesús afirma el Antiguo Testamento como escritura en Mateo 5. Versículos 17 al 18. Sin embargo, demuestra un trato radicalmente diferente hacia los enemigos en Lucas 6, versículos 27 al 36. Ama a tus enemigos, ora por aquellos que te persiguen. Esto es lo que podemos decir. Dios retrasó el juicio sobre los amalecitas durante generaciones, dándoles tiempo para arrepentirse. Recordemos a Rahab, la cananea que se salvó. Los amalecitas se habían corrompido, llegando incluso a sacrificar niños, y amenazaban con contaminar la nación por la que vendría el Mesías. No se trataba de una cuestión racial, era la extirpación quirúrgica de un cáncer que amenazaba la redención de la humanidad. Y aquí está el sorprendente giro. Cuando Jesús vino, no ordenó el genocidio de sus enemigos. Él se convirtió en la víctima del genocidio, crucificado por los romanos, traicionado por su propio pueblo, Dios encarnado experimentando la violencia que nosotros merecemos, la matanza que no podemos comprender, fue absorbida por Dios mismo en el Calvario. Todas las historias difíciles del Antiguo Testamento apuntan a la cruz, donde la justicia y la misericordia finalmente, misteriosamente, se encuentran. La oscuridad de Job, cuando Dios se jacta ante Satanás.
¿Y si Dios te utilizara como apoyo para ganar una apuesta con el diablo? Eso es lo que hace que la historia de Job sea tan inquietante. Dios inicia la conversación con Satanás. Dios señala la fidelidad de Job. Dios da permiso para los ataques. Y Job nunca sabe por qué sucedió. Job 1 y 2 comienzan en el cielo. Satanás aparece ante Dios con los ángeles. Dios pregunta: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él. Es íntegro y recto, un hombre que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás responde: ¿Acaso Job teme a Dios por nada? Tú has bendecido todo lo que tiene, tú lo has protegido, quítale todo, y te maldecirá en tu cara. Dios dice: Muy bien, todo lo que tiene está en tu poder, pero no le pongas un dedo encima al hombre. En un solo día, Job pierde sus bueyes, burros, ovejas, camellos, sirvientes, y sus 10 hijos. Se rasga la túnica, se afeita la cabeza, se postra en tierra y adora. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Satanás regresa. Dios dice: Él sigue manteniendo su integridad. Satanás responde: piel por piel. Un hombre dará todo lo que tiene por su propia vida. Pero ahora extiende tu mano y golpea su carne y sus huesos, y seguramente te maldecirá en tu cara. Dios lo permite. Job está cubierto de dolorosas llagas de la cabeza a los pies. Su esposa le dice que maldiga a Dios y muera. Sus amigos pasan 37 capítulos explicando que él debe haber pecado. Job exige una audiencia con Dios para defenderse. Cuando Dios finalmente aparece en Job 42, no da explicaciones. En cambio, pregunta: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job se arrepiente de haber exigido respuestas. Dios le devuelve su fortuna, pero nunca le cuenta nada sobre la conversación celestial. Esto ocurre cuando el sufrimiento no tiene explicación, cuando has hecho todo bien y tu vida se ha derrumbado, cuando la gente insiste en que debes haber hecho algo mal, cuando Dios parece estar en silencio. Romanos 8, versículo 28, dice que Dios hace que todas las cosas obren para bien, pero no promete que entenderemos cómo. Santiago 1, versículos 2 al 4, dice que las pruebas producen perseverancia. La historia de Job nos aterroriza porque revela que no tenemos el control. A las personas buenas les suceden cosas malas. A veces no hay una explicación a la que podamos acceder. Pero aquí está el consuelo que Job no tuvo. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Job no sabía nada de la conversación celestial, nosotros sí. Y, a diferencia de Job, tenemos la cruz. Jesús experimentó un sufrimiento inexplicable. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él salió victorioso. Job dijo: aunque él me mate, yo confiaré en él. La fe de Job fue reivindicada. La nuestra también lo será. Dios no nos debe explicaciones, pero nos ofrece su presencia, Emmanuel, Dios con nosotros. Incluso cuando la oscuridad no tiene sentido, Él sigue siendo la luz que la oscuridad no puede vencer. El asalto a Tamar, el pecado del que la familia de David no pudo escapar. Esta es la historia bíblica que se lee como un episodio de Ley y Orden, unidad de víctimas especiales. Y sucedió en la familia del hombre según el corazón de Dios. Violencia sexual registrada sin vacilar, las consecuencias generacionales que siguieron, la justicia que nunca llegó. 2 Samuel 13, versículos 1 al 39 cuenta la historia. Se conecta con 2 Samuel 12, versículos 11 al 12, donde Natán le dijo a David: de tu propia casa traeré calamidad sobre ti. El pecado con Betsabé crea un patrón. Amnón, el primogénito de David, se obsesiona con su media hermana Tamar. Ella es la hermana completa de Absalón, hermosa, una princesa virgen. Jonadab, amigo de Amnón, idea un plan. Amnón finge estar enfermo. Pide que Tamar vaya a prepararle la comida a su dormitorio. Ella acude, le lleva la comida. Él la agarra. Ella le suplica: no, hermano mío, no me obligues. Tal cosa no se debe hacer en Israel. No cometas esta maldad. ¿Qué será de mí? ¿Dónde podré librarme de mi desgracia? ¿Y tú? Serías como uno de los malvados necios de Israel. Por favor, habla con el rey. Él no impedirá que me case contigo. Él se niega a escucharla. La viola. Entonces, inmediatamente, su amor se convierte en odio. Un odio mayor que el amor que había sentido. La echa fuera. Ella se echa cenizas sobre la cabeza, desgarra su ornamentada túnica que la identificaba como princesa virgen. Se marcha llorando en voz alta.
Absalón la encuentra. Le dice, ¿ha estado Amnón contigo? Cállate por ahora, hermana mía. Él es tu hermano. No te tomes esto a pecho. El texto añade esta escalofriante frase. Y Tamar vivió en la casa de su hermano Absalón, como una mujer desolada. David se entera, está furioso, pero no hace nada. No hay castigo para Amnón. 2 años más tarde, Absalón asesina a Amnón en venganza. Esto desencadena el distanciamiento de Absalón de David, lo que finalmente conduce a la rebelión y muerte de Absalón. Así es como las familias protegen a los depredadores, para evitar el escándalo. ¿Cómo se les dice a las víctimas que guarden silencio por el bien de la familia? ¿Cómo las comunidades religiosas no persiguen la justicia? ¿Cómo el abuso crea ciclos de violencia? ¿Cómo los hombres poderosos no enfrentan consecuencias, mientras que las mujeres soportan la vergüenza? Jesús enseñó sobre la pureza de corazón en Mateo 5, versículos 27 a 28. Santiago 1, versículo 27, dice que la religión pura es cuidar de los vulnerables en su angustia. La Biblia no edulcora esta historia. La voz de Tamar se conserva, su súplica desesperada, su advertencia profética, su dolor visible. Las Escrituras registran que vivió desolada. Aquí hay una ira santa apropiada. David le falló. Dios no. Natán había profetizado que la espada nunca se apartaría de la casa de David debido a su pecado con Betsabé. El pecado crea patrones, ciclos. La historia de Tamar se conserva como testimonio de que Dios ve, incluso cuando los padres terrenales no actúan. Jesús provenía de este linaje desordenado, roto y pecaminoso. Mateo 1 no oculta los escándalos. Tamar, una Tamar diferente, pero con el mismo patrón, aparece en el árbol genealógico de Jesús. Dios no retoca la historia. Él entra en ella, absorbe su fealdad, la transforma. A cada Tamar que vive desolada, Jesús le ofrece restauración, no el borrado del trauma. El texto nunca miente sobre el dolor continuo, pero la promesa de que un día, cada lágrima será enjugada, cada injusticia será corregida, los vulnerables finalmente estarán a salvo. Ese día aún no ha llegado, pero está al caer. Hasta entonces, la Iglesia está llamada a ser diferente a la casa de David, a proteger a los vulnerables, a buscar la justicia, a negarse a sacrificar a las víctimas para mantener la reputación de los poderosos. Estas historias aterradoras no se ocultan por una razón. Revelan lo que sucede cuando el pueblo de Dios no refleja el corazón de Dios. Señalan nuestra desesperada necesidad de un rey mejor, uno que proteja en lugar de atacar, que sane en lugar de dañar, y que, en última instancia, dé su propia vida para que todas las historias rotas puedan algún día ser restauradas. Dime en los comentarios cuál de estas aterradoras historias bíblicas te impacta más hoy. Y si quieres más contenido que no omita las verdades difíciles, asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo.